4:43, dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí Jesús y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este relato de la Biblia, recordemos que hace un mes atrás, en la Santa Cena que celebramos, vimos el primer milagro que había hecho Jesús, convirtiendo el agua en vino en una boda. Y ahora vuelve de nuevo a Caná de Galilea, y allí se le acerca un oficial de la guardia del rey, el rey que estaba en Jerusalén, que era un rey romano, ¿sí? Entonces se le acerca este hombre, pero hay un detalle muy interesante para saber, porque a veces cuando no conocemos el contexto, la parte histórica o la parte geográfica, para nosotros, por ejemplo, Capernaum no significa nada, ¿no? Pero imagínense que de pronto alguien viene acá a la iglesia y dice: miren, yo que vengo de Ushuaia, o yo que vengo de La Quiaca, ¿sí?, que están en los extremos de la Argentina, y entonces viene a decirle: mire, he venido aquí porque estoy buscando a alguien que ore porque mi hijo se está muriendo. Te va a llamar mucho la atención qué distancia ha recorrido, ¿sí? Y Capernaum, el lugar donde estaba Jesús, estaba a 30 kilómetros. En aquella región no era tan fácil, ¿no? Uno dice, como recién decía nuestro hermano, yo hago 50 kilómetros todos los días, ¿sí? Pero cuando uno no tiene auto, cuando uno tiene que movilizarse bajo el sol, cuando el camino no es de lo mejor, entonces 30 kilómetros, a ver, que es bastante distancia. Ahora, este hombre no era ni discípulo de Jesús, no era seguidor de Jesús, no era ni familiar de Jesús, no era ni conocido de Jesús, no era un compatriota de Jesús, no era judío tampoco como Jesús lo era, sino que era romano. Y los romanos no tenían obligación de adorar a ningún dios, podían elegir el dios que quisieran, o aún más, podían elegir a varios, o algunos elegían adorar al emperador romano, que lo tomaban también como dios. Los romanos en ese sentido eran muy flexibles, cada uno adore a quien quiera. Pero este, que viene a Jesús,
nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿por qué viene Jesús? ¿Por qué viene de tan lejos a Jesús? Seguramente que habrá oído la fama de Jesús, las noticias que se corrían por allí, de que Jesús sanaba a los enfermos. Entonces viene a Jesús con una petición. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender cuando nos acercamos a Dios. Puede ser que nosotros hayamos recorrido un largo camino hasta que reconocimos que Dios es el que nos puede ayudar. Porque nosotros los seres humanos somos de dar muchas vueltas por allí, ¿no? Los hombres, voy a dar el ejemplo, después hablo de las mujeres, ¿sí? Los hombres. De pronto hay un clavo que no entra. Hay un tornillo que por algún motivo no entra. O de pronto estamos ahí taladrando la pared o lo que sea y por algo se nos rompe la mecha, la broca y estamos ahí renegando, cambiamos de mecha, se vuelve a romper nuevamente, ponemos el tornillo, parece que no entra y nos cuesta a los hombres reconocer que Dios también quiere ser parte de nuestro trabajo. Que Dios también quiere ayudarnos en las pequeñas cosas. Y a veces es necesario que se caiga toda la mampostería, es necesario que de pronto debilitemos una columna, es necesario que de pronto tengamos que pinchar un caño del agua porque no entraba y claro, se ve un caño del otro lado. A veces tenemos que llegar a extremos donde decimos, pero a ver, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? Yo muchas veces me ha pasado y al final le he tenido que decir, si era Dios el que me decía, pero detenete. Te di un indicativo, se te rompió la mecha. ¿Y qué hiciste vos? La cambiaste y seguiste con la próxima y la rompiste y pusiste otra y ahí estás insistiendo en algo y después digo, claro, si estoy taladrando y justo pasan los hierros de la columna por ahí y claro, a ver, ¿quién no puede pasar? No puedo hacer el hueco en el hierro que está de la columna allí. Y muchas veces, de diferentes formas, Dios nos habla. De pronto te encontrás con tu auto que tiene la rueda pinchada y tenés que salir al trabajo. Y uno dice, la rueda pinchada. Ya empezamos a buscar algún culpable, por tu culpa. A veces es hasta el perro que se cruza por ahí por culpa del perro, ¿no? A mí uno dice, a ver, ¿no será que Dios nos está indicando algo? A mí me ha pasado que me he tenido que quedar en algún sitio, no he podido salir, y de pronto, cuando pasan las horas, escucho la noticia de un accidente justo en la ruta por donde yo iba a transitar. Y me hace acordar el relato del hombre, cuando Jesús le dice, tu hijo vive, y entonces este hombre, cuando se vuelve a su casa, se encuentra con uno de sus criados y le vuelven a decir lo mismo, tu hijo vive. Entonces él pregunta, ¿desde qué hora vive? ¿Cuándo ocurrió esto? Y a mí también me ha pasado tener que preguntar, y estoy seguro que vos también, ¿cuándo ocurrió este accidente en la ruta? Y uno dice, pudo haber sido yo. Recién nuestro hermano hablaba de algunos testimonios y como yo iba a contar en la predicación, no me puse de pie para contarlo, pero el Señor nos libró de un accidente en la ruta porque iba andando un camión que debe haber ido unos 3 o 4 o 10 coches, ya no sé cuántos, delante nuestro. Iba tan cargado el camión que se le rompió un amortiguador y junto con el amortiguador y demás empezó a saltar todo el hierro, ¿no? Que resorte esto, lo otro y demás, y se le salieron las 2 ruedas esas que van juntas detrás y se quedó sin las 2 ruedas de detrás. Esas ruedas que empezaron a girar y a saltar por la ruta. Imagínate, vos vas pasando por ahí, ¡pum!, y te caen 2 ruedas de camión arriba del parabrisas, ¿no? O sea, lo que sería, ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, el camionero al final pudo mantener ahí el control y también gracias a Dios no cayó hacia el barranco, ¿no? Entonces, cuando uno pasa al lado dice, oh Señor, gracias porque no fue a mayores. Y mientras yo le iba dando gracias a Dios por el camión que, bueno, terminó ahí, uno dice, además, veo las ruedas que estaban adelante
habían saltado unos 200 metros hacia adelante, estas ruedas empezaron a girar, ¿no? Y se habían detenido ahí, había un muchacho que las había detenido allí, ¿no? Gracias, Señor, porque me ayudaste, nos ayudaste, Señor, ¿no? Y uno siempre tiene que preguntar, ¿y cuándo fue eso? Mira, justo en este momento, justo en este momento. ¿Qué pasa con las mujeres? A veces Dios también a las mujeres le da algunas señales, ¿sí? Pero todos los seres humanos somos iguales, tanto los hombres como mujeres. Es como que nos cuesta tener afinado el oído hacia Dios. Y de pronto lo que te ocurre es que se te quema la comida. Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y no hagas nada. O sea, si pasó eso, tómate un respiro, haz una pausa y preguntale a Dios, Señor, ¿me estás diciendo algo? A veces, cualquiera de ustedes puede decir lo mismo, ¿no? Se te quemó la comida y estás desesperada por poder hacer algo y ya empezás a hacer algo y ya empezaste a hacer algo y ya está cocinando y decís, no voy a llegar, y te llaman por teléfono la visita que iba a venir y te dice, mira, te llamamos porque vamos a llegar mañana. Se nos ha retrasado el colectivo, esto, lo otro, hemos tenido un imprevisto, no vamos a llegar hoy, disculpamos, vamos a llegar mañana. Y uno dice, Señor, ¿no? Es como, Dios tiene todo bajo control. Aún la sanidad del hijo de este oficial romano viene a pedirle a Jesús que le ayude. Y Jesús le responde una respuesta que Dios también nos da a nosotros a diario y nos cuesta aceptarla. Es la respuesta de decir, mira, ¿qué has venido? ¿Has venido a pedirme que yo vaya hasta allá? Yo no voy a ir. Acá no lo dice el texto bíblico, pero en otras palabras Jesús le está diciendo, ¿me pedís que vaya 30 kilómetros para ahí? No voy a ir. Pero tengo otra solución para tu hijo. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Y este hombre no puede decirle a Jesús, ¿y vos cómo sabes que vive? Le tiene que creer, sí o sí tiene que creerle, porque, a ver, él lo que se imaginaba, como muchos de nosotros nos imaginamos, que Dios desciende, ¿no? Toca aquí, hace esto, hace lo otro, ¿no? Y después se cumple todo como nosotros le pedimos. Pero quien va a pedirle a Dios algo, tiene que aceptar que quien tiene la última palabra es Dios. Dios tiene la última palabra. Si yo he venido a pedirle algo a Él, recién oíamos el testimonio de que había un familiar de Silvia había conseguido trabajo en muy corto tiempo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, a ver, a mí me gustaría que Dios me respondiera a mí en este momento. Tenemos que poder aceptar que Dios tiene la última palabra. O sea, yo vengo a pedirle a Dios que me acompañe a mí 30 kilómetros. En otras palabras, digo, Señor, vení conmigo hasta tal lado. Y Dios me dice, mira, yo te voy a ayudar, pero déjame que lo haga a mi manera. Y Dios lo hace a su manera. Cuando Él lo hace a su manera, lo hace bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar como creyentes. Yo creo en un Dios que me puede ayudar, pero también acepto que Él tiene sus formas de ayudarme, que Él va a actuar en su tiempo y de acuerdo a sus formas, a sus maneras. Es por eso que este hombre se tiene que volver los 30 kilómetros y ya cuando está llegando a su casa se encuentra uno de los criados que le dice, ¿tu hijo vive? ¿A qué hora fue? Y entonces dice el versículo número 52, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Tuvo que esperar bastante porque tuvo que transitar los 30 kilómetros. No fue en el momento que llega a su casa. ¿Qué habrá pensado? Y yo te pregunto a vos, ¿qué pensás vos cuando Dios te dice, después de la oración
donde le has pedido algo a Dios y Dios no te ha dicho nada desde el cielo, pero es como que uno por la fe dice, bueno, Dios me ha oído y la respuesta viene en camino. ¿Cuándo llegará? Yo no lo sé. Yo no lo sé cuándo llegará. Pero hasta que yo vea la respuesta de Dios, ¿qué pasa por mi mente? ¿Qué pasó por la mente de este hombre? ¿Qué pasó por la mente de este hombre? 30 kilómetros caminando, diciendo, ¿será o no será? ¿Se habrá sanado? ¿Me habrá entendido que tenía que venir Jesús conmigo? A ver, preguntándole a algunos de los que venían al lado de él. Me lo estoy imaginando esto, ¿no? ¿Qué me dijo? Bueno, te dijo que tu hijo vivía, que te podías volver. Me dijo eso, no me dijo otra cosa, no, te dijo eso. Entonces, cuando uno tiene que esperar, muchas veces nos invaden las dudas, nos invade la desesperación, nos invade la ansiedad. Y eso nos puede hacer peligrar nuestra fe y decir, no, ¿será que Dios no me habrá oído? Se lo voy a gritar nuevamente. Hay algo que Jesucristo enseñó en cuanto a la oración y que nosotros los cristianos evangélicos hasta lo hemos perdido de vista esto. Y es por una falta de fe. Nosotros muchas veces nos mostramos como ejemplos de fe, pero para la gente que está en la calle, y efectivamente, porque creemos mucho más que aquel que no es cristiano. Pero es una falta de fe cuando repetimos y repetimos la oración. Le decimos lo mismo a Dios. Y Jesucristo lo enseñó. Dice, ustedes no tienen que hacer como los paganos, que creen que por su palabrerío van a ser oídos. No, en eso no consiste la oración, sino que la oración consiste en abrir mi corazón a Dios y decirle, Señor, yo tengo una necesidad, tengo un problema. Yo te pido que me abras una puerta, que me indiques por dónde ir, qué es lo que tengo que hacer. La oración no le da indicaciones a Dios sobre cómo Él tiene que hacer, sino la oración es una petición para saber yo qué es lo que tengo que hacer para recibir lo que le estoy pidiendo a Dios. Esto es muy importante. Es por eso que nuestra oración tiene que estar llena de preguntas a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito un trabajo. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Necesito que tú me abras una puerta. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que golpear? ¿Dónde tengo que golpear? A mí, como a muchos de ustedes, nos ha pasado el hecho de tener que ir a hacer trámites y que nos digan que no, que nos cierren una puerta, que no nos atiendan. Y llega un momento en que uno se cansa y dice, ¿será, Señor, que no tengo que hacerlo? Y yo soy de aquellos que le dicen al Señor, a ver, Señor, vayamos por parte, porque no te puedo pedir que me soluciones todas las cosas de golpe porque yo no lo voy a entender. Yo quiero que me respondas por parte. Número 1, ¿tengo que hacer este trámite o no? Entonces yo digo, a ver, si voy nuevamente a este lugar y nuevamente me dicen que no, encuentro cerrado, esto, lo otro, bueno, voy a tomar de tu parte de que no. Entonces eso me ayudará a pedir lo próximo que quiero hablar contigo. Pero entonces yo voy por parte. Me imagino que vos también harás lo mismo. Entonces vamos a ese lugar y no, todo lo contrario. Esta vez está todo abierto, parece que están atendiendo y demás. Entonces ahí volvemos a orar al Señor y le decimos, Señor, dame gracia, dame esa capacidad de discernir, a ver con cuál de estos tengo que hablar. En España estamos en la iglesia y les digo que hasta el día de hoy no lo solucionamos, ¿no? Pero yo porque le dije a los hermanos de la iglesia, miren hermanos, ustedes tienen que aprender a hacerlo, porque si yo lo hago, no sirve de nada. Yo me voy a ir un día como pastor, ¿no? Y ustedes tienen que aprender a hacerlo. Para eso estoy aquí, simplemente para compartir lo que yo he vivenciado con el Señor, y si eso les sirve, úsenlo, ¿no? Y el problema que ellos tenían en la iglesia era muy simple y sencillo. Vos me decís, no puede ser, pero así lo vivían ellos y estaban atemorizados por esto, ¿no? Un buen día vino la conexión de agua para la iglesia, pero ocurrió algo, que cuando pasó la conexión de agua no había nadie en la iglesia, no se pudo atender esto, lo otro, entonces la conexión pasó de largo, ¿no? Y no tuvieron mejor
idea, los albañiles que estaban construyendo en aquel momento la iglesia, de decir, a ver, lo vamos a hacer nosotros la conexión y el lunes cuando vengan ellos, entonces les decimos que nos la hagan correctamente. Para que el lunes, cuando vinieron los otros, mucho más temprano que los albañiles de la iglesia, vieron esto y dijeron, ellos mismos se han sacado el agua, qué locura es esto que han hecho, ¿no? Y entonces vino una multa tremenda, y no solamente eso, sino que ¡pum!, le quitaron todo, le arrancaron toda la conexión, y el caño maestro pasaba y no había conexión de agua. A nadie ahora se le iba a ocurrir de nuevo hacer exactamente lo mismo, porque cerraron todo y demás. Entonces dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Nada, hagan el trámite para pedir, solicitar el agua, como corresponde. Bueno, dijeron, ¿tan fácil? Sí, tan fácil. ¿Fácil? Fueron una vez y se encontraron con una mujer que estaba atendiendo allí, y esta mujer le dijo, ¿quiénes son ustedes? Somos los de la iglesia. Ah, ¿ustedes fueron los que hicieron la conexión esa ilegal? A ver, ¿quién pensaba que iba a ocurrir esto? Ellos dijeron, por el fin de semana nomás. Pero al final todo se desbocó, ¿no? Y entonces dijeron, no. Dice, yo no les voy a ayudar para esto. A ver, si ustedes nos tienen que ayudar para la conexión. Dice, pero a ustedes les falta un papel. Y siempre nos faltaba un papel. Entonces decía, ¿qué documentación hay que traer? Esta, la otra. Y así ocurría. Cada semana que iban decía, falta, no, pero acá le falta esto. Y le buscaba lo que sea, ¿no? Hasta que los hermanos se cansaron, ¿no? Yo todavía no era pastor de la iglesia esa. Después cuando me invitaron a mí, entonces yo dije, ¿qué pasa con el agua de la iglesia? Que no hay agua. Y me dice, no, lo que pasa es que esto, y me contaron toda la historia. Entonces yo dije, qué simple, vamos y hacemos la conexión. Y no, me encontré con la mujer esta. Y efectivamente lo que ellos me dijeron, ¿no? Siempre perdían los papeles, los documentos que presentábamos de pronto se extraviaban, ¿no? Y hasta que un buen día le dije, hermanos, esto no es sencillo. Vamos a tener que pedirle a Dios algo concreto y decirle por dónde tenemos que ir, ¿no? Y si esto es una disciplina de Dios para que reconozcamos que no tenemos que hacer las cosas a nuestro tiempo y a nuestra manera, vamos a tener que reconocer. Vamos a tener que reconocer. Lo dejé a los hermanos que resolvieran ese asunto. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿cómo resolves cuando de pronto necesitas algo y la respuesta no viene? No viene. Lo primero es acercarte a Dios y empezar por lo básico. ¿Está bien lo que estoy pidiéndote, Señor? ¿Eso es lo que vos esperás de mí? ¿Está bien? ¿Te estoy pidiendo bien? ¿Esto es lo que yo tengo que hacer? ¿Lo que tengo que comprar? ¿Dónde tengo que viajar? ¿Lo que tengo que elegir? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Esto es, Señor? Y si el Señor te dice que sí, porque te lo muestra a través de su palabra, te lo muestra a través de una canción, o estás orando y sentís esa convicción de que Dios te está diciendo sí, adelante, esto, lo otro, y demás. ¿Vieron cuando uno abre el texto de la Biblia y uno siente que el texto es de acuerdo a la respuesta que vos le estabas pidiendo a Dios? Entonces va bien la cosa. Y entonces decís, bueno, Señor, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? Este hombre se animó a llegar a Jesús. Jesús le dijo, tu hijo vive. Y este hombre tuvo que creer a la palabra de Jesús. Yo te invito a que en esta semana le creas a Dios cuando terminás de orar y decís amén. El así sea significa se va a cumplir. Si Dios me ha oído, seguramente que Él va a hacer algo. Y confía que Dios va a hacer algo. Si la respuesta no viene, no vuelvas a repetir la misma oración diciéndole, Señor, te vuelvo a pedir. A ver, como si Dios fuera sordo. No. A lo mejor lo que tenés que hacer es volver en oración y decirle, Señor, ¿te acordás lo que te pedí? Bueno, no viene. A lo mejor me querés decir algo, me estás indicando algo, Señor, tengo que aprender algo, a lo mejor mi oración no fue la correcta, Señor, y deja que Dios te vaya mostrando. Si la oración era la correcta, a lo mejor le decís al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Tengo que esperar? Yo voy a esperar confiadamente, voy a esperar confiadamente.